Estimados estudiantes, qué gusto poder saludarles a través de este medio, comunicar una clase más, un avance después de haber ya hecho un proceso de investigación, de haber aplicado los instrumentos mediante la forma que usted haya tenido la oportunidad de poder hacerlo. Algunos aplicaron instrumentos de manera digital, es decir, trasladaron los instrumentos a un Google Forms y este los convirtió en más accesibles para poder hacerlos llegar a los sujetos de investigación. Ahora que ya tenemos nuestros instrumentos, es el momento de tabular esos resultados y después de los resultados llegar a un capítulo muy importante en un proceso de investigación, como lo es el análisis y la presentación de resultados. Recuérdense que lo que hemos venido haciendo hasta este momento ha sido un trabajo de gabinete, es decir, un trabajo donde ustedes estuvieron en su oficina, en su casa, desarrollando un proceso de planificación de la investigación. Posteriormente fueron a campo y una vez vamos a campo, entonces se empieza ya a concretar el proceso de investigación. Pero ahora viene lo más importante, viene lo más sensible, lo más delicado, porque el tratar de manera correcta estos datos estadísticos, si es un enfoque cuantitativo el que usaron, o las características, si es un enfoque cualitativo, es muy importante que ustedes traten estos datos con mucha delicadeza porque hacer un análisis correcto va a hacer hablar los resultados. Recuérdese que después de esto se desprenden las conclusiones, las recomendaciones y en su defecto la propuesta. Quiero aprovechar para hacer hincapié que una investigación cuando lleva recomendaciones no lleva propuesta y cuando lleva propuesta no lleva recomendaciones. Una sustituye a la otra. ¿Por qué motivo? Porque no es posible que recomendemos a una institución que tiene que hacer tal cosa y en la misma propongamos que tiene que hacer tal cosa. Entonces solo podemos hacer o una o la otra. Vamos a trasladarnos entonces a un ejemplo. Voy a compartirles un ejemplo para que ustedes puedan ya concretar con su proceso investigativo lo que hemos estado viendo. Primero, hacer hincapié en que para hacer un análisis correcto, ustedes tienen que hacer un proceso de tabulación correcta también. Aquí hay varias técnicas, no me voy a detener mucho en ellas, puesto que son algunas técnicas estadísticas y de repente usted tuvo la oportunidad en un grado inferior ir conociendo estas técnicas estadísticas con las que se puede trabajar. Pero una de ellas muy común, si sus datos son cuantitativos, es hacer la tabulación por medio de la técnica del tarjado. Es decir, vamos a ejemplificar la pregunta número uno de su encuesta. Voy a asumir en este ejemplo que usted tiene tres unidades de análisis, que tiene al director de un establecimiento, que tiene a docentes y que tiene estudiantes. Entonces, voy a trabajar acá una encuesta a estudiantes. Lo identifico como tal para que se sepa con quién estoy trabajando y que esto no me vaya a generar una confusión. Le decía que los datos son delicados y cuando le digo que son delicados me refiero a esto. Confundir aquí en este momento los datos que estoy manipulando y confundirlos. Por ejemplo, pensar que eran datos de un estudiante cuando realmente era la boleta de un docente es complejo porque va a mover los resultados de la investigación y me va a generar una panorámica totalmente distinta. Entonces voy a ejemplificar en este momento que voy a trabajar con la encuesta de estudiantes y que voy a trabajar con la pregunta número uno. Y supondré que la pregunta tenía dos tipos de respuesta, que tenía un sí y que tenía un no. Y la técnica del tarjado es esta, ¿ve? Cuando usted y yo, pues lo hacemos por medio de estos palillos acá, y entonces diré que la respuesta número uno, tres personas respondieron que sí y cuatro personas respondieron que no. Después me voy a la pregunta número dos y hago exactamente lo mismo. Voy a suponer que la pregunta número dos ya no tiene ese tipo de respuesta, sino que tiene otra, por ejemplo, tiene siempre, algunas veces y nunca. Es el tipo de respuesta. Y vamos a suponer acá que tiene cuatro, dijeron que algunas veces
Dos dijeron, cuatro dijeron que siempre, dos dijeron que algunas veces, y vamos a decir que uno dijo que nunca. Y así. Ahí ya tengo hecha la tabulación. ¿Qué viene después de la tabulación? Viene la realización de gráficas. Si nuestra investigación es un enfoque cuantitativo, entonces es necesario que nosotros ahora diseñemos gráficas. ¿Qué tipo de gráficas? Las gráficas más adecuadas para un estudio cuantitativo son las gráficas pastel, ¿sí? Las gráficas pastel son las que más sirven para representar. Dependerá mucho de la pregunta, dependerá mucho del tema que usted está queriendo ejemplificar. De lo contrario, pues si usted quiere hacer una comparación, puede hacerlo con una gráfica de barras, que tampoco está prohibido. Puede usar, no sé, cualquier diagrama que a usted le permita representar cuantitativamente los datos. En este ejemplo tenemos acá, vea, que la pregunta hacia el estudiante decía, ¿participa activamente durante la clase? Y habían únicamente dos opciones de respuesta. Había un sí y había un no. Aquí el 82,5 respondió que sí y el 14,8 respondió que no. El 85,2 respondió que sí y el 14,8 respondió que no. Aquí lo dejo a su criterio la forma de elaborar las gráficas. Podemos elaborarlas en Excel, podemos elaborarlas en el mismo Word o podemos usar cualquier medio que usted se le sea más accesible. ¿Qué elementos lleva una gráfica? Consideremos los siguientes elementos. El primero de ellos es que la gráfica lleva número. Gráfica número uno, ¿sí? Número de gráfica. Siguiente elemento que lleva una gráfica es el título. Por ejemplo, a esta gráfica le pondré participación estudiantil en clase. Es el título que le voy a colocar yo a la gráfica porque necesito identificar. Después ahí ya le aparece la pregunta que se le hizo y después aquí quiero que me presten mucha atención. Regularmente estamos acostumbrados a que una gráfica lleva fuente y colocamos, por ejemplo, esta fuente muy repetidas veces. Se coloca esta fuente, elaboración propia. Estos dos aspectos están malos. Quiero aclarar por qué. Primero, la palabra fuente ya no se usa según las normas APA de la séptima edición. Esta normativa la sustituyó. Ahora, en lugar de fuente se le coloca nota, ¿sí? Así dice la normativa de APA. Elaboración propia, no es oportuno colocarle porque se supone que todo el informe es suyo y que todo lo que usted está presentando es suyo. Recuérdense que yo les he mencionado que únicamente vamos a citar dentro de este informe lo que no redactaron ustedes. Lo que ustedes redactaron no necesitamos citarlo porque es de ustedes lo están elaborando. Entonces solo indique por favor de dónde fueron tomados los datos. Por ejemplo, datos tomados de encuesta aplicada a estudiantes de la Universidad Regional de Guatemala, sede San Marcos. Listo, mire. Estoy indicando de dónde tomé esos datos. Datos tomados de la encuesta aplicada a estudiantes de la Universidad Regional de Guatemala, sede San Marcos. Por favor, aquí les invito a que verifiquen el manual porque esta palabrita nota va a ir en letra cursiva. Ahí aparecen en el manual de normas APA los datos de qué tamaño va a ir la letra. Es oportuno entonces ahora que ustedes grafiquen las preguntas y que las tengan en una situación similar a la que yo estoy presentando ahora en pantalla. Es decir, que tengan ustedes así graficado su instrumento. Termino con el instrumento de los estudiantes, me paso con el instrumento de los docentes, le coloco como título instrumento aplicado a docentes, grafico ese instrumento, me paso con el de director, por ejemplo, si fuera su caso, y grafico el instrumento de director. ¿Para qué me sirve graficar todas las preguntas y graficar todos los instrumentos? Me sirve porque si yo voy a entrar ahorita al capítulo de análisis y presentación de resultados,
tengo que tener una panorámica clara de cuál fue el tipo de respuesta que ellos dieron a esta investigación. Entonces, tengo como investigador una panorámica clara. Por ejemplo, acá. Puedo saber cuántos estudiantes participan en una clase y puedo decir que el 85,2% participa y me deja una sensación que este 14,8% que no participa está siendo sincero conmigo, me está diciendo que no participa en clase. Es posible que esta gráfica no la vaya a colocar dentro de mi capítulo de presentación de resultados y que solo la vaya a colocar en el apéndice de mi investigación. Es muy probable, pero me sirve para tener ya la panorámica clara. Entonces, redacto o grafico todas mis preguntas para tener esta panorámica. Hasta ahí, entonces, ahora esto lo voy a dejar en un documento aparte. Me voy a ir yo a otro documento para que usted también tenga la idea. Y voy a irme ahora al documento de mi informe, donde yo estoy trabajando mi proceso de investigación. Y en este documento, ya siendo un documento nuevo, me voy a ir entonces al capítulo que estoy redactando. Aquí le vamos a colocar capítulo 5. No, no recuerdo cuál sería el capítulo en su caso. Usted lo personaliza si es un capítulo 5, si es un capítulo 6. Aquí el tamaño, ignórelo, por favor. Yo lo estoy haciendo grande para que a usted le permita tener la visibilidad en la clase. Usted ya lo coloca de acuerdo a la normativa de APA, ¿sí? Y a este capítulo le voy a llamar entonces análisis y presentación de resultados. Vamos a hacer un poco más pequeño acá para que nos deje verse. Análisis y presentación de resultados. ¿Cómo vamos a proceder ahora a analizar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a redactar. Ojo, todo lo que estoy diciendo hasta este momento es para una investigación con enfoque cuantitativo. Estoy hablando de gráficas, estoy hablando de datos estadísticos, estoy hablando de tabulación y todo esto es para un enfoque cuantitativo. Voy a entrar en un ratito a una explicación de un enfoque cualitativo o en tal caso de un enfoque mixto, partiendo de que usted haya tenido la oportunidad de pasarle una gráfica, perdón, una encuesta a los estudiantes, por ejemplo, que le haya pasado una encuesta a los docentes, pero que le haya hecho una entrevista al director o directora en ese supuesto, porque su caso es distinto. Si usted trabajó, por ejemplo, un tema legal y trabajó con los integrantes de una institución, entiéndase, fue al Ministerio de Trabajo porque está investigando un régimen laboral, usted fue a un tema legal en el tema ambiental, por ejemplo, que es el caso de algunos, fue al INAV y hizo una entrevista o hizo una encuesta, usted aplíquelo a su contexto. Yo estoy partiendo de la generalidad para que sea más comprensible para usted. Aquí en este supuesto de investigación que estoy ejemplificando, estoy partiendo también de que usted le pasó el instrumento a tres unidades distintas. Esto lo he dicho en clase, es un proceso de triangulación del que vamos a hablar ahorita. Usted ahora va a triangular los resultados para ver cómo usted considera que está el caso ahí dentro de esta institución. Entonces, voy a ejemplificar acá, seguiré redactando. Vamos a partir entonces del supuesto de que el tema de esta investigación se llamaba importancia de la participación estudiantil en clase. Así le vamos a llamar por tema de ejemplo. Lo que yo quiero como investigador es determinar esto, determinar cuál es la importancia de la participación estudiantil en clase. Entonces me vengo a mi capítulo de análisis y presentación de resultados y ahora voy a empezar a redactar. ¿Cómo voy a redactar? Voy a empezar a hablar del tema. Entonces digo, por ejemplo, que la importancia, o puedo decir acá que destacar la importancia de la participación en clase de parte de los estudiantes es esencial para evidenciar que el proceso educativo se conforma
con los elementos de la comunidad educativa, siendo ellos los docentes, los estudiantes, el director, los padres de familia, entre otros. Eh, en este sentido, destacar el papel que cada uno desempeña en el proceso educativo nos permitirá comprender de mejor manera los resultados y enmendar, por ejemplo, los errores que se cometen hoy en el proceso educativo. Mire, yo estoy redactando de acuerdo a lo que yo estoy investigando. Ahora viene aquí el primer proceso de triangulación. ¿En qué consiste la triangulación? Ahorita vamos a triangular los resultados. Es decir, que vamos a conocer acá el punto de vista de los sujetos de investigación. Vuelvo a repetir, vamos a conocer el punto de vista de qué dijeron los estudiantes, de qué dijeron los docentes y de qué dijo, por ejemplo, el director. Este triángulo lo estoy haciendo para que usted me comprenda, no es algo que usted va a tener que hacer ahí. ¿De acuerdo? Entonces ahorita voy a hacer este proceso de triangulación acá. Quito esto entonces. Entonces ya diré acá, en la presente investigación se realizó, ahora ya es informe, no es plan, ya cambió, se realizó. Aprovecho para decirle que usted debe cambiar ahora, porque lo que va a presentar al final ya es un informe. Antes estábamos redactando el futuro, decíamos se realizará, porque estábamos en la planificación. Ahorita estamos en el informe, entonces ya debe cambiarlo a pasado y debe decir se realizó. En la presente investigación se realizó eh, una encuesta a director, docentes y estudiantes de la Universidad Regional de Guatemala, con sede en el departamento de San Marcos. Y los datos obtenidos fueron los siguientes. Y ahora presento acá mis resultados. Me voy a mi documento donde tengo todas mis gráficas. Aquí el tarjado ya no me funciona, ya no es necesario evidenciar que hice un proceso de tarjado, sino que me voy directamente a mi gráfica. Entonces ahora fueron los siguientes y presento, si yo considero que esta gráfica es la gráfica más importante, presento mi gráfica número 1, le pongo título, diré que el título es la participación estudiantil en clase, es mi gráfica número 1. Vamos a jalar acá, le coloco su nota, datos obtenidos de encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Regional de Guatemala. Ignoren los tamaños de letra que estoy usando. Estoy dejando así para que ustedes vean, pero ya ustedes lo hacen según la normativa. ¿Mire? Entonces, aquí voy en mi capítulo. Mire, capítulo número 5 se llama análisis. Aquí le voy a quitar esta negrita para que no confunda. Mire, ahí está mi capítulo y aquí empecé a redactar. Ahí voy redactando, ya redacté y de repente coloqué una gráfica y ahí le coloco su nota y ahora hago hablar estos datos, ¿sí? Aquí hago hablar estos datos. Menciono que un alto porcentaje de estudiantes indican que participan de manera activa
en clase, lo que es significativo, ya que ellos son un elemento importante dentro de la comunidad educativa y tienen una responsabilidad alta en el proceso de formación que desarrolla. Desarrolla. Punto y seguido. Sin embargo, voy a hablar los datos negativos ahora. Es importante prestar atención al 14% de los estudiantes que responden que no participan dentro de clase. Y aquí me sirve lo que siempre les dije, colóquele sí o no y colóquele que explique. Recuérdese que la gente explicó. Ahora, váyase a leer qué escribió ahí donde decía explique, o donde decía por qué, o donde decía cuál, y los elementos que él o ella dijo, o que la mayoría dijeron, le van a servir en este momento. Entonces aquí coloca usted por qué. Cuando el estudiante le respondió, ¿participa en clase sí o no? Dijo que no. Cuando usted le dijo por qué, voy yo a aducir algunas cosas ahorita. Entonces dice, es importante prestar atención al 14% de los estudiantes que responden que no participan dentro de la clase, ya que ellos indican en el por qué, mire, ya que ellos indican que se debe a que los docentes no les brindan la confianza necesaria para poder hacerlo. ¿De dónde traje esto? Lo traje del porqué de la gran mayoría, no de uno. Veo qué es lo que más se repite y eso es lo que resalto acá en la interpretación. Entonces, no les brindan la confianza para poder hacerlo. Em, Indican también que es por su carácter. eh, Expresaron que se debe a que la formación que recibieron en los niveles inferiores fue deficiente. Mire, ahí dejé algunos aspectos que son cruciales. Estas tres cosas que dije acá son de alto impacto. ¿De dónde las tomé? Las tomé de los instrumentos de mi investigación. Bueno, sigo acá ahora. Por otro lado, fue importante conocer la respuesta de los docentes, la cual se presenta a continuación. Y ahora va a aparecer la gráfica de los docentes. Vamos a insertar una gráfica acá. Por tema de tiempo, lo voy a hacer acá así rapidito. Obviamente usted ya lo tiene trabajado. Voy a simular también que es algo. Vamos a ejemplificar acá que es algo similar el dato obtenido. Vamos a decirle que teníamos un sí, que teníamos un no. Aquí no teníamos respuesta. Y vamos a decir que de 25 estudiantes que eran, 20 dijeron que sí y 5 dijeron que no. Lo vamos a dejar ahí. Mire, por tema de tiempo voy a hacerlo así rápido, indicando que ese fue el dato obtenido, que dijeron que sí, un alto porcentaje también de estudiantes. Con esta gráfica también aparece lo mismo, aparece el número de gráfica, aparece el título y aparece la nota. Seguiré diciendo acá. Los datos proporcionados por los docentes en comparación con los proporcionados por los estudiantes tienen una relación intrínseca
puesto que los porcentajes son similares, indicando, indicando que un alto porcentaje de estudiantes participa en clase, lo que confirma la respuesta proporcionada por los estudiantes. Estos datos pueden reflejarse también en la encuesta realizada al director, la cual se presenta a continuación. Bueno, aquí mejor voy a hacer una aclaración. Todavía aquí iba a decir que se presenta a continuación, pero les voy a mostrar una gráfica. En estos casos, estimados estudiantes, es importante que también ustedes aprendan eso. Miren, que cuando ustedes se encuentren con una gráfica como esta, estas gráficas no van en los informes. Vean esta gráfica, cuál es su particularidad. Resulta que esta gráfica se le pasó a una persona o se le pasó a un grupo de personas. Vea que esta tiene 26 respuestas, pero el resultado es un 100%. Entonces, estas gráficas no se presentan porque representan una totalidad que no es necesario presentarlas. ¿Qué gráficas sí se presentan? Estas que hay una disparidad ahí, como esta, por ejemplo. Esta sí es necesario y oportuno presentarla porque está manifestando que aquí los datos están dispersos. Hay un porcentaje de personas que dijo que sí y otro porcentaje que dijo que no. Si a ustedes les sucediera un caso como el que me acaba de suceder acá, entonces esta gráfica no se presenta. Es suficiente describir acá, en este caso, si esa fuera la gráfica del director, digo que estos datos pueden reflejarse también en encuesta realizada al director, donde él, porque solo era uno, indica que todos los docentes promueven la participación en clase. Y ahí está, ¿bien? Ahí ya no necesita presentar otra gráfica. Terminé con esta pregunta, que era la pregunta número 1, aquí en este capítulo. Ahora me voy y voy a elegir otra pregunta, no el correlativo. Ojo acá, no el correlativo. Voy a elegir otra pregunta. ¿Qué pregunta? La pregunta que ustedes quieran. La pregunta que sume al estudio. Entonces voy a suponer que en la pregunta número 5, número 8 de los estudiantes, habla también del dato importante. Entonces sigo acá. En la pregunta número 8, por ejemplo, en la pregunta número 8 realizada a los estudiantes, que indica, la pregunta número 8 realizada a los estudiantes, que se les solicita que exprese si está de acuerdo con los docentes asignados, la mayoría indica que sí está de acuerdo y un porcentaje mínimo indica que no. Dato que se confronta con la pregunta número 14, por ejemplo, fuera el caso, con la pregunta número 14 de la encuesta a docentes, donde se les solicita que exprese si observa que los estudiantes están de acuerdo con su asignación, en donde la totalidad de docentes indica que sí.
Este dato se confirma con la encuesta realizada al director, quien indica que previo a hacer la asignación docente, se hace un análisis para garantizar que todo marche bien. Punto. Y presento ahora una gráfica. Por ejemplo, esta ahora va a ser la gráfica número 3, parece que me corresponde, y el título se llama Satisfacción docente. Los títulos yo como investigador los coloco, de acuerdo a lo que la gráfica representa. Satisfacción docente. Y ahora voy a hacer una gráfica que represente las tres respuestas. Entonces, viene usted, coloca, aquí puede ser una gráfica comparativa, porque estoy hablando arriba de que los docentes, la satisfacción del docente. Vamos a suponer que usted aquí hizo una gráfica de barras, porque va a comparar lo que dijeron los estudiantes con lo que dijeron los docentes. Y entonces compara usted acá, coloca la nota y sigue redactando. Después seguimos redactando acá, elijo otra pregunta y sigo redactando. ¿Cuántas preguntas voy a colocar aquí en el capítulo de análisis y presentación de resultados? Las que usted estime necesarias. Por ejemplo, si usted en el instrumento hizo unas 15 preguntas, de esas 15 preguntas va a elegir unas 5, 6 o 7 de las que va a colocar acá porque son las preguntas que le generan valor. Recuérdese que algunas preguntas, pues sí son importantes, pero no tienen un alto valor como lo tienen estas que usted va a colocar en este capítulo. Entonces usted es el que elige. Aquí nadie le va a colocar un número, nadie le va a decir cuántas, sino que es usted quien toma la decisión cuántas preguntas va a colocar. Y así me voy redactando mi capítulo de análisis y presentación de resultados. Es decir, voy haciendo el análisis de qué fue lo que me dijo una fuente de información, qué me dijo la otra, qué me dijo la otra, voy comparando y voy analizando, extrayendo lo bueno, extrayendo lo negativo. Esto negativo que ya tengo acá me va a servir para mis conclusiones. A esto no le tengo que perder el ojo, porque esto me va a servir para concluir, para recomendar o, en tal caso, para hacer la propuesta. ¿La propuesta de dónde va a salir? Va a salir de los aspectos negativos, porque cuando yo le presente los aspectos negativos a la institución, entonces le voy a poder proponer, por ejemplo, si aquí veo que hay un alto porcentaje de estudiantes que no participan, porque indican que el maestro no le da la confianza necesaria, entonces ahora yo como investigador voy a proponer hacer un taller con los maestros y enseñarles cómo darle la confianza necesaria a sus estudiantes para que ellos participen en la clase y que la clase sea de manera amena, de manera activa. Termino de hacer mi capítulo, que puede tener unas 10, 15, unas 20 páginas, las gráficas que ustedes necesiten. Hago la aclaración, estas gráficas hay que ponerles acá título porque se va a ir un índice de gráficas arriba. Vamos a tener un índice de gráficas en automático generado por Word para que cuando tengamos la necesidad de ir a ver una gráfica, solo pinchamos el índice y nos lleva a una gráfica como tal. Terminando este capítulo, entonces se van a pasar ahora a redactar las conclusiones. Se le van a solicitar 5 conclusiones, por favor. Son las que usted debe redactar acá. Vuelvo a repetir, en caso del requerimiento que a usted le hagan, si a usted le dicen, mire, usted debe redactar recomendaciones, entonces debe redactar 5 recomendaciones. ¿Sí? ¿De dónde salen las recomendaciones? Vuelvo a reconfirmarle, las recomendaciones salen de los aspectos negativos que usted obtuvo. Y las conclusiones, esas sí salen de lo general. Usted ahora le va a dar una mirada panorámica a los resultados obtenidos y va a concluir en lo siguiente. Por ejemplo, se concluye que en la Universidad Regional de San Marcos
La mayoría de docentes generan participación en los estudiantes, pero un porcentaje que no lo hace, que es necesario prestarle atención porque hay un número significativo de estudiantes que no están participando en clases y que no se está garantizando que su proceso de formación sea activo o que sea ameno. Conclusión número uno. Conclusión número dos, número tres, número cuatro y número cinco. De igual manera lo hace usted con sus recomendaciones. Después de tener las conclusiones en el caso de los que van a hacer propuesta, entonces viene la propuesta. ¿Qué datos incluye una propuesta? La propuesta tiene una estructura propia, es decir, tiene un nombre, tiene sus propios objetivos, tiene sus propias estrategias de aplicación, tiene las temáticas de aplicación, también tiene su propio cronograma, tiene sus propios recursos, tiene su propio presupuesto, tiene, vamos a ver si tengo una propuesta por acá para mostrarles, pero tiene todos sus elementos que le permitan a ella sola presentarse y ejecutarse. Recuérdense que aquí con la propuesta pueden pasar dos cosas. Uno, que la propuesta la ejecute usted como investigador y otra, que la propuesta no la ejecute usted como investigador. Vamos a suponer en este mismo ejemplo que usted fue a la universidad regional y cuando usted llegó a la universidad regional dijo, disculpe, fíjese que yo ya hice la investigación, entonces ahora solicito por favor el espacio para ejecutar la propuesta y vamos a suponer que ahí le dijeron no. Fíjese que eso sí no se va a poder. Si usted trae la propuesta, me la puede dejar y yo soy el que la voy a ejecutar. Entonces, permítame, por favor, quiero ver la propuesta. Si la propuesta no está completa, no tiene su descripción o no tiene una introducción que le vamos a agregar aquí también, tiene su nombre, objetivos. Antes del objetivo podría ser la introducción, la presentación de la propuesta como tal. Si la propuesta no lleva estos elementos, entonces lo más seguro es que la gente no, o la persona a quien se le estaría dando para que la ejecute, no la va a entender y por ende no la va a poder ejecutar. Entonces es imperativo que usted la propuesta acá la describa de manera clara para que se entienda su ejecución, para que usted acá también nos deje saber cuáles son los resultados esperados de parte suya de esta propuesta después de la ejecución, qué resultados se esperan y cómo podría mejorar la problemática que usted identificó como investigador. Recuerde y vuelvo a replicar el papel del investigador es un papel neutral. No me puedo inclinar ni hacia un lado ni hacia otro, dependiendo si usted no, en algunos casos usted es parte de la institución, usted conoce a la institución, entonces uno tiende como a inclinarse hacia un lado o que las respuestas den hacia un lado o hacia otro. Acá replico que no debe ser así. La investigación es totalmente neutral, usted manifiesta su ética en el proceso de investigación y ejecuta como tal. Entonces concluimos ahí el análisis y la presentación de resultados que hago, las conclusiones, las recomendaciones y ahí cierro mi informe. En el caso de un seminario, de los seminarios del noveno, sí presentan propuesta para subsanar la problemática que se tiene ahí establecida. No olviden que al final siempre van a ir las referencias bibliográficas que usó o las referencias, perdón, no bibliográficas que usó. Es decir, si usó revistas, si usó libros, todo lo que ha usado va a ir referenciado ahí. Ahí podría surgir una duda. ¿Qué pasa si elaboré todas mis gráficas y no todas las gráficas las voy a usar en el capítulo? No todas las voy a introducir. Entonces las voy a colocar en apéndices para que cuando alguien tenga duda acerca de alguna pregunta que hice, pueda hacer la consulta en el mismo documento y pueda subsanar esa duda que se tiene. ¿De acuerdo? Así que esa sería la parte que nos corresponde ahora. Les solicito por favor que trabajen con mucha dedicación y con mucha formalidad también.
cuando a uno le proporcionan datos, le proporcionan información, lo que le sucedió a ustedes en una institución, uno tiene que tener mucha ética con esos datos, tiene que manejarlos con mucha ética y por supuesto que las personas están expectantes del resultado que se va a obtener. Entonces no nos podemos quedar nosotros así como decir, no, mejor ya no lo hago o que se queden esos datos ahí, no, porque hubo gente que ya colaboró con la investigación y que está expectante de los resultados para la aplicación de la propuesta. Cualquier duda estoy a la orden, me pueden escribir también aquí en los comentarios y socializamos los datos. Recuérdese que este no es un producto terminado, esta no es una verdad absoluta. Yo también sigo aprendiendo constantemente y si hay algo que no está bien, estoy también sujeto a poder corregirlo en el momento oportuno. Éxitos.